En cuanto al tema de análisis, había mencionado que iba a hablar de el, eh, el grupo, el foro de Sao Paulo, ¿no? Había indicado que el foro de Sao Paulo agrupa partidos de izquierda que van desde la socialdemocracia hasta partidos marxistas-leninistas, a diferencia del Grupo de Puebla, donde solo hay partidos progresistas cercanos a la socialdemocracia, eh, y de hecho no hay representación propiamente de partidos. Quienes participan del Grupo de Puebla a título personal son individuos que suelen ser dirigentes de estos partidos, no los partidos mismos, y que las posiciones del Grupo de Puebla eran relativamente moderadas comparadas con las del Foro de Sao Paulo. O sea, que por ende cuando se hablaba de ambos como grupos intercambiables se cometía un grave error, ¿no? En cuanto al Foro de Sao Paulo, ahí sí las posiciones que ha adoptado en torno a una serie de temas son posiciones en ocasiones radicales y éticamente cuestionables, en mi opinión. En el Foro de Sao Paulo sí hay grupos, sí, primero sí son representados partidos políticos, fundamentalmente, uno, y dos, hay partidos de izquierda radical, marxistas-leninistas. Mencioné hacia el final del podcast anterior que, aunque nunca fue miembro formalmente, las FARC, cuando todavía era un grupo irregular armado en Colombia que practicaba el terrorismo, participaron de algunas sesiones del Foro de Sao Paulo hasta 2005. Estamos hablando de un grupo que, como dije, utilizó el terrorismo como medio de acción, es decir, no respetaba el derecho internacional humanitario y financiaba sus actividades a través de, digamos, extorsión a empresas de toda índole o incluso narcotráfico. O sea, se financiaba a través de actividades criminales y sin embargo pudo participar en una etapa de las reuniones del Foro de Sao Paulo. Ya ahí uno se empieza a dar cuenta de lo problemática que es esta organización. Y para poco mostrar las posiciones que suele tener, me voy a referir a la declaración final del grupo de trabajo que emitió un pronunciamiento el 24 de abril de 2023 en una reunión del Foro de Sao Paulo en Bogotá, ¿no? Por ejemplo, empieza diciendo que en el marco, cito, de grandes cambios y grandes desafíos en el escenario mundial, los elementos de una emergente multipolaridad democrática están en pleno desarrollo. Podemos hablar de multipolaridad, pero democrática en lo absoluto. Una multipolaridad en donde algunas de las principales potencias que desafían lo que, a criterio del Foro de Sao Paulo, era la hegemonía unipolar estadounidense, está representada por China y Rusia. Y podrá decirse muchas cosas de esos países, pero ciertamente no que sean democráticos. Pero además, luego añaden lo siguiente. Eh, Desatar la potencialidad de nuestra región en medio de una crisis sin precedentes del capitalismo mundial, crisis sin precedentes que en realidad no existe, eh, por lo menos no es una crisis más grave que crisis inmediatamente anteriores, requiere de un trabajo denodado por la integración regional y el fortalecimiento del multilateralismo. Al hablar, por un lado, de multipolaridad y de otro de multipolaridad o multilateralismo, perdón, al hablar de multipolaridad por un lado y multilateralismo por el otro, demuestran los miembros del Foro de Sao Paulo que no conocen la diferencia entre ambos términos. Cuando hablamos de multipolaridad, hablamos de una distribución de poderío, esencialmente militar, entre los principales estados del sistema internacional. O sea, lo que queremos decir es que ningún país tiene una posición de predominio en poderío en general y en poderío militar en particular. Cuando hablamos de multilateralismo, lo que queremos decir es que se trata de un orden en donde las instituciones y el derecho internacional restringen en alguna medida la capacidad de acción discrecional de los estados más poderosos. Son fenómenos totalmente distintos y habría que decir que la última vez en que el mundo fue multipolar
las consecuencias fueron desastrosas, ¿no? Por ejemplo, la primera mitad del siglo XX tuvimos un mundo multipolar y en ese mundo multipolar padecimos la Primera Guerra Mundial, el colonialismo europeo, eh, la Gran Depresión, totalitarismos fascistas y comunistas y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, tal vez por esto hablan de multipolaridad democrática, pero no queda en claro qué le daría a esta multipolaridad un carácter democrático, salvo por el hecho de que no hay una única potencia dominante en el sistema internacional, pero eso no tiene nada que ver con la democracia. Multipolaridad y multilateralismo no son sinónimos como parece estar implícito en este pronunciamiento. Luego añaden que buscan, cito, resistir los embates del imperialismo norteamericano y sus aliados y exigen a Biden y al Congreso americano el levantamiento inmediato del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba y que Cuba sea retirado de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Con esto último estoy de acuerdo. Cuba puede ser acusado de muchas cosas, pero hoy en día no es cierto que sea un Estado que patrocine el terrorismo, como parece implicar la lista de este tenor que elabora el gobierno americano de manera anual. Pero por otro lado, no es cierto que hay un bloqueo económico contra Cuba. Hubo un bloqueo naval durante la crisis de los misiles en la década del 60. Pero por otro lado, si bien Estados Unidos tiene sanciones económicas contra Cuba, que tienen algunas exenciones, o sea, hay algunos aspectos, por ejemplo, exportación de alimentos y medicinas que no están, digamos, sometidas a sanciones. Por otro lado, Cuba puede comerciar libremente con el resto del mundo. Es cierto que hay en algunos temas particulares, intentos de una aplicación extraterritorial de las sanciones estadounidenses, es decir, una aplicación contra terceros que no sea la propia Cuba, pero no son sanciones que le impidan a Cuba comerciar con países como Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay un bloqueo económico hoy en día, y claro, no se pide nada a cambio, ¿no? Por ejemplo, que Cuba mejore su récord en materia de derechos humanos. Luego, el Foro de Sao Paulo, cito, aboga por una salida realista y diplomática a la guerra en Ucrania y considera que el diálogo y las negociaciones, no la guerra, son la única vía para la solución del conflicto. Bueno, la guerra la empezó Rusia. Habría que empezar por decir eso, ¿no? Y en tanto Rusia invadió y anexó territorio ucraniano, bajo el derecho internacional, Ucrania tiene derecho a la legítima defensa. Y sin embargo, no hay una sola palabra sobre la agresión rusa, la anexión de territorio ucraniano o las violaciones que Rusia comete al derecho internacional humanitario en el transcurso de la guerra en Ucrania. O sea, esto francamente es un doble estándar absolutamente inadmisible cuando acabas de criticar las acciones del imperialismo norteamericano. Yo, como sabrán quienes siguen este podcast, he sido crítico de acciones del gobierno estadounidense como la invasión de Irak en 2003 o acciones más recientes. Pero el punto es, hoy en día, el principal acto de agresión dentro del sistema internacional es el de agresión por parte de Rusia contra Ucrania. Y sobre eso, ninguna palabra. Luego, eh, llegando al tema peruano, se rechaza la declaración del Congreso de declarar personas no gratas a Petro y Evo Morales. No se menciona porque todavía no había ocurrido la declaración similar por parte del Congreso en contra del presidente mexicano López Obrador, pero dice que Petro y Morales son criticados por sus justas valoraciones sobre la quiebra de la democracia, el orden constitucional, la violación de los derechos humanos y la militarización de la sociedad. Yo comparto las críticas sobre, digamos, las violaciones a derechos humanos bajo el actual gobierno en el Perú y los intentos, sobre todo del Congreso, de apoderarse de todos los otros organismos autónomos del Estado. Eh, pero por otro lado, el Grupo de Puebla sí reconoce la legitimidad de la sucesión eh,
Boluarte. Las críticas son posteriores por su conducta una vez en el gobierno, pero no por la forma en que accedió al gobierno, cosa que aquí sí se critica, eh, digamos, exonerando toda responsabilidad a Pedro Castillo, que perpetró un golpe de Estado. Eh, y en el caso de El Salvador, expresar nuestra solidaridad con el pueblo de El Salvador, que desde el año 2019 se enfrenta a un régimen autoritario. Nuevamente, yo estoy de acuerdo con esto respecto a El Salvador, pero y Cuba, Nicaragua y Venezuela no son regímenes autoritarios, ni una palabra sobre la naturaleza de estos regímenes o sobre sus violaciones sistemáticas a derechos humanos. Eh, el comunicado termina diciendo que advierte sobre la consumación del golpe a la democracia en El Salvador con la anunciada inscripción para la reelección presidencial en las elecciones de 2024, que está prohibida taxativamente por la Constitución salvadoreña. Nuevamente, el tema de la reelección por tiempo indefinido al margen de lo que diga la Constitución en Venezuela con Maduro o en Nicaragua con Ortega no merecen una sola línea. Entonces, mi punto para concluir es el siguiente. El Foro de Sao Paulo tiene puntos de vista que solo critican el autoritarismo y la violación de derechos humanos cuando provienen desde gobiernos de derecha, pero que están dispuestos a soslayar violaciones a esas mismas normas cuando provienen de gobiernos de izquierda. Y eso me parece éticamente insostenible. De hecho, para ser más franco, me parece repulsivo, pero uno, la derecha latinoamericana muchas veces es exactamente lo mismo, Bolsonaro es un ejemplo, y dos, cuando yo desestimo las críticas a la injerencia del Foro de Sao Paulo en el Perú, en la política peruana, no es porque no crea que el Foro de Sao Paulo tiene opiniones injerencistas equivocadas sobre la política peruana, es que no he visto ninguna evidencia significativa de que maneje recursos que le permitan tener el tipo de injerencia postulada por los críticos del Foro de Sao Paulo, o tenga o no los recursos, por ejemplo, no tiene un local propio, que haya evidencia concluyente de injerencia, como si la hay, por ejemplo, en el caso de la injerencia del Servicio de Inteligencia cubano en Venezuela. No hay evidencia similar para el caso peruano. Pero en todo caso, ese es un poco el tipo de perspectiva que uno encuentra en los pronunciamientos del Foro de Sao Paulo.